en conjunto de lo que es Miami como ciudad en los últimos años, ¿no? Esta ciudad se ha posicionado como uno de los centros más importantes, no solamente para hacer negocios inmobiliarios, sino para hacer otro tipo de negocios. Y es el lugar que han elegido miles y miles de personas, cientos de miles de personas en los últimos años para instalarse, para vivir. ¿Por qué? Por el gran crecimiento que está teniendo la ciudad, por la cantidad de servicios que está ofreciendo de tipo gastronómico, cultural, de negocios, de turismo. Entonces yo no creo que sea casualidad que Messi y su equipo y el Inter, y yo no soy un ávido conocedor del fútbol, ¿no? Pero sí creo que estas cosas se analizan desde muchos aspectos, ¿no? Y no solamente desde el puramente futbolístico. Obviamente lo que rodea al número uno del fútbol es un gran negocio, más allá de su talento y su habilidad deportiva. Y qué mejor que esta ciudad que está creciendo en un estado donde lo hemos hablado y lo venimos hablando en nuestras sucesivas charlas, ofrece ofrece ventajas fiscales y ofrece procedimientos de apertura de negocios que son casi inusuales en muchas partes del mundo. Por lo tanto, bueno, es lógico que este sea uno de los lugares elegidos para expandir este gran negocio del fútbol Ujú. que une el entretenimiento con uno de los negocios más redituables, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, me he enterado que ya hay gente que está reservando apartamentos y hoteles para el próximo Mundial de Fútbol. Así que imagínense la importancia, cómo Miami se está posicionando como la capital del fútbol para los latinos. Ya no se habla más de soccer, se habla de fútbol. Y esto está atrayendo cada vez más gente de Latinoamérica que siguen invirtiendo, siguen llegando. De Chile, de Perú, de Colombia, bueno, de Brasil. Hay un aluvión de inmigrantes y de inversores que los hemos visto llegar en los últimos meses y que son los que sostienen los precios y la demanda permanente de las propiedades aquí en Miami. Porque para el mercado local, como las tasas están tan altas, para un residente de la Florida no está tan fácil comprarse su casa y su propiedad. Pero esto se equilibra con la gran demanda por parte de los extranjeros que sí siguen invirtiendo y como compran cash, no les influye demasiado que la tasa de interés esté en un 7%. Eduardo, ¿qué análisis haces vos que tenés tantos años en la Florida y que has visto toda la evolución de la ciudad de Miami, ¿no? El crecimiento cultural, artístico y ahora deportivo. O sea, aspectos que antes la ciudad de Miami no ofrecía. Antes era solo playa, mall, jubilados y nada más. Y Y de no mucho golpe, más. a través de las décadas, fue convirtiéndose en lo que es hoy, que es la ciudad de moda, la ciudad aspiracional, donde todo el mundo quiere estar, vivir e invertir. Así es. Después de 34 años de vivir en Miami, de llevar viviendo en Miami, es emocionante realmente ver el crecimiento que la ciudad ha tenido y está teniendo en los últimos tiempos. Y el impacto que Messi está causando en la ciudad. Recordarás, Mercedes, que estábamos un día reunidos en Aventura Mall con unos clientes, y estos clientes nos dicen, atrás de ustedes está Mm. el padre de Messi. Y esto fue poco antes de que se conociese que Messi finalmente se mudaba a Miami. De hecho, estos clientes Seguramente el padre lo estaba organizando todo, ¿no? se sacaron unas fotos con el padre de Messi en esa oportunidad. Claro. Y en verdad, como digo, es emocionante ver este crecimiento, cómo la ciudad se dinamiza, cómo al soccer no se lo llama soccer en una ciudad como Miami, formando parte de Estados Unidos y todo lo que ello implica, ¿no? Hoy me escribe un cliente del cual mi teléfono le sirve cada vez que va a hacer compras por el uso de un teléfono en Estados Unidos, que quería comprarse entradas para ir a ver algunos partidos de Ujú. Messi, y las entradas superan los $800 lo que él iba a comprar, cuando hasta hace muy poco las entradas las regalaban. O sea, el fenómeno de Messi, todo lo que ello significa. Yo estoy aquí en España y en los periódicos de España que yo veo a través de internet, lo nombran a Messi jugando
allí en Miami. Y no solo eso, yo estoy aprovechando para ver oportunidades y descansar y un poco vacacionar en el verano español y encontrarme que hay gente, muchachos, por las calles de diferentes ciudades de España con la nueva camiseta de Messi en el Inter de Miami. O sea, es sorprendente. O sea, yo que me siento súper identificado con la ciudad de Miami, encontrar eso, la verdad que es muy emocionante. Bueno, les contábamos en Zoom anteriores, ¿no? Cómo Miami aprovecha cada situación buena o mala que se va dando. Cuando fue lo de la pandemia, se aprovechó muy bien y se empezó a ofrecer a los turistas vacunas para que vengan. Eso trajo tanta gente, mucha gente vino a pasar la pandemia a Miami porque las reglas eran un poco más flexibles, la gente no estaba tan encerrada. O sea, cada cosa que pasa, Miami sabe aprovecharlo para captar cada vez más residentes, más habitantes, más inversores, más empresas, y por eso no hace falta decirles demasiado porque hay que invertir en Miami, sin duda, porque sigue siendo y seguirá siendo y será el futuro siempre un buen negocio. Omar, muchos dicen que Miami puede convertirse en una ciudad solo para millonarios, para ricos, como en un momento fue New York o Los Ángeles, donde comprar una propiedad es prácticamente imposible, inalcanzable por los precios. ¿Va a seguir Miami subiendo a ese punto? ¿Llegará a los precios de New York y de Los Ángeles? Bueno, puede ser en el tiempo, no es un fenómeno que que se vaya a dar en el corto plazo, más allá de que sí, la ciudad, el nivel de vida de la ciudad se encareció. Pero esto tiene que ver un poco también con el fenómeno mundial de la inflación, del post-pandemia. Ha pasado en varias ciudades de los Estados Unidos, pero específicamente en Miami tenemos que hablar del fenómeno que mencionamos en muchas oportunidades, Mercedes, y que tiene que ver con el cambio demográfico, ¿no? En una economía de mercado, lo que no abunda se encarece, porque trabajamos con el concepto de la oferta y la demanda. Y en el tema de real estate, en cuanto a las propiedades, específicamente el tema de real estate, tiene mucho que ver en esto porque el inventario, la cantidad de propiedades ha descendido en los últimos tiempos, por lo tanto ha hecho que se encarecieran. Sí, obviamente para muchas personas es menos accesible tener una propiedad en Miami, teniendo también en cuenta que las tasas hipotecarias, de préstamos hipotecarios, todavía siguen siendo muy altas. Esto tiene que ver con una política económica adoptada por el Banco Central, la Fed de Estados Unidos, para revertir los efectos de la alta inflación de los últimos años. Aumentan las tasas del crédito, aumentan el valor encarecen el dinero con respecto a los préstamos, por lo tanto, la mayoría de las personas que compran una propiedad en Estados Unidos y lo hace a través de una hipoteca llamada mortgage, aquí en Estados Unidos, no lo puede hacer en este momento, en muchos casos, ¿por qué? Porque están las tasas caras. Esto es algo que a los inversores yo pienso que les puede de alguna manera, les puede llegar a beneficiar el hecho de que el mercado puede llegar a ralentizarse o puede estar un poquito más ralentizado por este tema, entonces los precios se van a mantener durante este primer semestre quietos. En algunos casos pueden llegar a tener un pequeño descenso debido a que las personas que compran con crédito aquí no lo están haciendo porque las tasas están muy altas. Y Sí, quizás eso para he los inversores es un observado, buen momento. eso que decís vos, Omar, es cierto, porque los precios no han seguido subiendo alocadamente como antes. Se ha No, calmado el mercado. Tampoco han sí. bajado los precios, No, pero no han no. seguido subiendo en el ritmo que venían subiendo, que era una locura. Por suerte, la suba de tasas calmó, enfrió un poquito, logró su cometido, justamente para El, eso subieron las tasas, ¿no? El estado de la Florida es donde los precios se han quedado más quietos con respecto a las propiedades. Ujú. Y en Miami, debido al boom de los últimos tiempos, al haber poco inventario, al haber poca oferta, en realidad los precios tampoco han descendido. A lo que yo me refiero es que puede ser una buena oportunidad para los inversores porque es una buena oportunidad de negociación. Cuando alguien quiere Claro. vender una propiedad y tiene menos compradores, porque el comprador que tiene que sacar un préstamo no lo va a hacer porque la tasa está alta, bueno, bienvenido sea el inversor que viene con una oferta cash en efectivo y puede tener la oportunidad de negociar
mejor el precio. Ahora, fíjate este dato también, Omar. Muchos inversores extranjeros pueden obtener préstamo para extranjeros con una tasa de alrededor del 7%, que para un local americano es una tasa altísima, pero para un extranjero latinoamericano no. Le parece una muy buena tasa. He tenido muchos casos de clientes que me dicen, bueno, pero está buenísima esa tasa. Claro, estamos inmersos en la situación argentina donde, bueno, la inflación es del 150% y las tasas deben estar en el 120%. Claro. Y redondeo este concepto con un dato importante que lo estaba leyendo en estos días en los informes que nos llegan de la Asociación Nacional de Realtors, de agentes de bienes raíces de la Florida, y es que la tendencia es que las tasas van a ir bajando. En el segundo semestre del año se van a ubicar en el 6%. ¿Por qué? Porque la inflación en Estados Unidos está descendiendo. Estamos con una inflación promedio del 3,1%. Las políticas de la Fed están dando sus resultados, por lo tanto, se estima que a finales de año las tasas de los préstamos van a ir descendiendo y se estima que ya para el año que viene también va a haber un descenso un poquito más marcado de las tasas y una reactivación más importante para quienes compran con préstamo. Pero reiteremos, Mercedes, el mercado sigue moviéndose mucho y sigue teniendo un movimiento bastante interesante en cuanto a las operaciones cash y de inversores, es decir, no podemos hablar de un mercado paralizado para nada a pesar de que las tasas sean altas. Estuvimos hace 2-3 meses sí. Me gustaría agregar que el mercado de alquileres se ha mantenido muy dinámico, los precios se han incrementado considerablemente y eso lleva a que la rentabilidad de los inversores en propiedades en Miami sea buena. Realmente tenemos un panorama en cuanto a alquileres muy importante y bueno, con unos precios que hoy marcan una tendencia alcista en los mismos y con muy buenas rentabilidades. Sí, lo único que tenemos que cuidar mucho a la hora de elegir la propiedad para invertir y luego para alquilar es que no tenga costos de mantenimiento demasiado altos, porque eso automáticamente merma la rentabilidad. Y como también han aumentado los gastos, entonces es preferible elegir propiedades que tal vez estén en barrios de casas, de townhouses, de dúplex, y no tanto en eso tienes la experiencia de las últimas transacciones en áreas como Homestead, Florida City, donde realmente al no haber esas expensas que quizás sí se encuentran en zonas como Brickell, transforma la rentabilidad en un porcentaje muy atractivo. Tal cual. Y Mercedes, es interesante agregar a lo que mencionaba Eduardo y lo que también agregabas vos, y es que este incremento en los costos se da por una crisis que está viviendo el estado de Florida con respecto a los seguros, ¿no? El mercado de los seguros está pasando por un momento difícil porque estamos en un estado donde tiene fenómenos meteorológicos importantes, ¿no? Hablamos de los huracanes cada tanto, y hay muchas empresas que han dejado el estado, y por lo tanto las empresas que brindan servicios de seguros son muchas menos ahora, por lo tanto es más competitivo el mercado, han subido los seguros bastante, y esto es una asignatura pendiente del gobierno del Estado, ¿no? Que debe, a mi gusto, ponerse un poco más las pilas, como decimos, y tener más acción en esto para lograr que los seguros bajen. Así que esto sí lo que está influyendo bastante en los mantenimientos de las propiedades. No solo en los departamentos, también en las casas, porque las casas, por lo general, están todas aseguradas. En un estado donde tenemos una climatología cambiante, año a año, debemos, cuando compramos una casa, tener un seguro. Es lo más recomendable. Claro, y más si uno compra con préstamo, ¿no? Hay que tener en cuenta también cuándo fue construida esa casa, porque todo aquello que se construyó después del año 1992, que fue cuando pasó Andrew por el estado de Florida, cambió los códigos de edificación y hace que en muchos casos las casas ya estén prácticamente preparadas para soportar vientos varias veces superiores
a lo que son hoy los huracanes conocidos. Quería comentarles a todos que hace unos meses estuvimos participando de la exposición de real estate más importante de España, que se hace en Madrid, se llama CIMA, y allí estuvimos con el stand de nuestra compañía 4 días incursionando por primera vez con el público español. Y quería, Eduardo, darte el pie para que hablaras de esta experiencia y de tus impresiones por allí, por Madrid. Bueno, en verdad creo que fue una experiencia muy buena. Habíamos participado en años anteriores paseando los pasillos de esta misma exposición, CIMA, Salón Inmobiliario de Madrid, y en este evento tuvimos nuestro stand. Es un evento que se hace con una duración de 4 días. Nosotros que hemos participado y participamos en otros eventos en diferentes países, realmente una de las cosas que nos sorprendió es, por lo pronto, que dure 4 días, cuando generalmente duran 2, y el volumen y magnitud de las empresas que allí estaban expuestas. Eso fue un buen aprendizaje, el estar del otro lado en un stand y no paseando por los pasillos y viendo cuál es el interés de los españoles y los no españoles que también estaban presentes en este evento de CIMA, ya que tiene reconocimiento internacional, y todo lo que le falta aprender, creo yo, sobre el tema invertir en Estados Unidos, ¿no? Nuestro stand tenía como leyenda inversiones, negocios, relocalización, tanto en Estados Unidos como en España. Al punto tal que se acercó hasta gente de Portugal, diciendo que ellos hacían lo mismo en Portugal y que podíamos hacer en forma conjunta. Bueno, se abrieron un montón de oportunidades a partir de nuestra presencia en este evento, y puntualmente rescato algunas cuestiones vinculadas con, por ejemplo, la creación de empresas de españoles que quieren colocar un pie en Estados Unidos y las preguntas que así nos hacían, inclusive en la charla que luego dimos en ese mismo evento de CIMA sobre inversiones, relocalización, negocios y franquicias en Estados Unidos. Eso me parece que es un punto muy, muy importante, atractivo y novedoso para el mercado español. Y otro tema que también para mí fue hasta un aprendizaje, creo que para todos, el hecho de que en Europa existen una cantidad de fondos disponibles para desarrollar ciertas áreas. Por ejemplo, para que los pueblos no queden vacíos. Y hay fondos que en algunos casos son regalos de dinero. Uno dice, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo que hay millones de euros disponibles para que uno encare un proyecto? Así comenzamos a incursionar y hablar con arquitectos y con desarrolladores para ver en qué se pueden aplicar estos fondos. Y claro, estos fondos lo que buscan es que los pueblos no queden vacíos, o darle impulso a ciertas áreas, por ejemplo, para nombrar y adelantarme un poco, en una de las ciudades que se llama Cuenca, a 1 hora de AVE de Madrid, donde, claro, es una ciudad turística tradicionalmente, que le van a dar un impulso muy grande por toda esta situación de estar a 1 hora de AVE de Madrid, camino a Valencia, camino a Alicante, como centro logístico, o lo que nos invitan de alguna manera a participar, que simplemente lo voy a nombrar como título o subtítulo, de participar en desarrollos de tipo hotelero, por ejemplo, en campos de golf, donde se pueden vender las unidades en forma individual, y hay fondos europeos para darle proyección a todo eso. Fondos europeos, te repito, no son préstamos, son prácticamente regalos de dinero a partir de un proyecto de inversión y de la factibilidad del mismo. Y esto, que para mí es una sorpresa, quizá para los que nos están escuchando saben de lo que estamos hablando, es algo muy atractivo, porque esto lleva a que en España no necesariamente el negocio está en lo que es tradicional. Compro una propiedad, la alquilo y recibo una renta. Bueno, quizás ese negocio no funciona en España, porque los alquileres son muy bajos, se firman contratos de alquiler de hasta 5 y 7 años, o uno tiene que entrar en un régimen
de lo que llamarían de corto plazo, que es hasta 11 meses, o turístico, pero la propiedad tiene que cumplir con ciertos requisitos. Entonces, lo que uno conoce como tradicional, compro una propiedad en Miami, lo que hablábamos recién, y la alquilo y tengo una rentabilidad y los contratos los renuevo cada año y lo ajusto por el valor de mercado. Aquí no funciona así. No, Aquí, para aquí, el, nada. aquí el contrato es 5 y 7 años y encima hay una ley que dice que ese contrato año a año no puede aumentar más de un 2 o un 3%, independientemente de lo que haya sido la inflación. Entonces, claro, si uno busca repetir, como conocemos cómo funciona el negocio en Estados Unidos, vamos a replicarlo en España. Bueno, la verdad es que no va a funcionar, porque no pasa por ahí el negocio, no pasa el negocio. Es más, en España es preferible ser inquilino que ser propietario. Esa Es es cierto. Lo que hemos una observado con realidad. Omar, que el negocio que sí le cierra mal a los inversores, porque hemos tenido cantidad de consultas, ¿no?, de nuestros clientes, que ven que, por ejemplo, comprar un piso pequeño en Madrid es bastante accesible, es mucho más económico que comprar un departamento en Miami. Entonces siempre les decimos que el negocio que sí funciona es el alquiler temporal o turístico. Sí, No da buena rentabilidad el alquiler permanente. Es al correcto. revés, a lo mejor, que lo que puede estar pasando en Miami, donde sugerimos que el alquiler permanente a la larga da mejor Así rentabilidad, es. Hay otro tema ¿no? que me gustaría agregar, Mercedes y Omar, y es un dato que lo hemos visto y analizado varias veces. España tiene una población aproximada de 47 millones de personas y recibe aproximadamente 80 millones de turistas. O sea, casi por cada español que camina por la calle hay 2 turistas al lado. O sea, el turismo en España es una de las principales actividades del país y generadores de ingresos. Es enorme. O sea, vamos a suponer que si se mantuviese esa relación, Estados Unidos, con una población de 320 millones, debería recibir 600 millones de turistas. O sea, sería imposible. ¿Sí? O sea, España maneja 2 veces su turismo en relación a la población que tiene. Sí, hay que apuntar ahí Es muy para impactante cuando ese número. uno quiere invertir en una propiedad en España. Así es. Me parece que el negocio siempre tiene que estar vinculado a lo turístico, ¿no? Y Sí, confirmabas, a la renta corta, turista, claro. básicamente, es para donde hay fondos disponibles, porque los fondos disponibles en el tema del turismo están en doble vía. En la vía de Ujú. construyo un hotel y luego lo exploto. Entonces le doy trabajo a la gente en la etapa constructiva y luego en la etapa de operación de ese hotel. Cuando hablo de hotel no necesita ser un hotel Muchas, estilo Las Vegas de claro. 5.000 habitaciones. Estamos hablando de un hotel de 30 habitaciones o inclusive menos. Aquí en España hay un concepto que quizás en Estados Unidos no existe, y es el de, se me fue el nombre ahora, que en un mismo edificio y hasta en un mismo piso hay 2 o 3 que explotan 12, 13, 10 habitaciones, y así funciona. Entonces, la gran demanda hotelera que hay lleva a que primero uno sale de estas limitaciones que tienen o que han impuesto las leyes vinculadas con los alquileres, y por otro lado, a estos márgenes que se pueden lograr a través de los alquileres temporarios en un país como España, donde no importa en qué ciudad, el movimiento turístico es impresionante. Yo acabo de llegar a Madrid hoy a la tarde, después de hacer una pequeña gira por Pamplona, Logroño, Bilbao, Santander, donde además de estar en las vacaciones pico del mes de agosto, ayer fue feriado y el lunes también, con lo cual fue un fin de semana largo en el mes pico de las vacaciones. O sea, la cantidad de gente que hay por todas partes es impresionante. Y no solamente español, y españoles, italianos, franceses y de algunas lenguas que la verdad no sé de dónde son. Pero hay un movimiento muy grande y creo que ahí, por ese lado del mundo turístico, pasa parte del negocio. Tengamos también en cuenta que la presión impositiva en España es muy grande. Entonces, si uno no tiene muy bien organizado, nosotros lo hablábamos en este evento de CIMA, el tener una sociedad en Estados Unidos facilita enormemente el llevar adelante un negocio inmobiliario o no inmobiliario en España. Entre otras cosas porque el ente fiscal
en España es muy riguroso. Entonces, si alguien va a transferir fondos desde Argentina, por poner un país latinoamericano del cual tenemos la ciudadanía, hemos nacido allí, desde Argentina a España, es muy diferente a hacerlo desde Estados Unidos a España. O sea, las exigencias que existen desde Estados Unidos a España son completamente diferentes a si lo va a hacer desde Argentina a España. Igual que digo Argentina, podría nombrar otros países en general. Entonces, son cuestiones que hay que tener muy bien armados para poder llevar adelante un proyecto que termina siendo un buen negocio en España. Bueno, y además quería agregar la posibilidad de obtener la visa Gold, que es algo que le interesa a muchísimos inversores que piensan irse a vivir a España. Vos hablabas de la posibilidad de invertir en un negocio hotelero. Bueno, si invierten más de 500.000 euros, automáticamente pueden tramitar la visa Gold, que les permite vivir con su familia en España. Eso también es una ventaja que mucha gente aprovecha cuando toma esa decisión. Y después hay otro tipo de gente que nos ha aparecido, unos nuevos clientes, que son los que residen en Florida o residen en Estados Unidos, tienen raíces españolas y aprovechan esta posibilidad para cuando se retiran, irse a vivir a España. También es un país para retirarse. Totalmente, eso ¿No? sí. Eduardo, ¿lo has observado eso también? Completamente. El flujo tradicional del que se retira en Estados Unidos es Florida. El sur de Florida es uno de ellos, Costa Rica, Panamá, y en los últimos tiempos eso se ha extendido a 2 lugares, Portugal y España. Ya, por varias razones. Clima, calidad de vida, rendimiento de su dinero, cuesta mucho menos vivir en Madrid que vivir en Miami, vamos a ponerlo en números. Entonces todo eso lleva a que haya un flujo que va en crecimiento y efectivamente, como has mencionado, nos consultan cómo hago para retirarme en España. Porque además de la visa Gold que mencionabas, existen otras, que es mucho más fácil acceder. En alguna de estas charlas podemos incorporar a alguien especialista en el tema migraciones que hable sobre el mismo, pero que no se requiere de inversiones como en Estados Unidos para obtener una visa E2, por ejemplo, que siempre mencionamos, de 150 a 180 mil dólares. Aquí uno puede ser un emprendedor invirtiendo 20 o 30 mil euros. Entonces, hay formas de vivir legalmente en España mucho más accesibles de lo que lo es en Estados Unidos. De hecho, si una persona muestra que tiene los fondos suficientes para vivir durante un año, puede vivir un año en España sin ningún tipo de mayor requerimiento que justificar perdón, aquí vivir normalmente significa entre 1.000 y 1.500 euros por mes, con lo cual, si tiene unos 12.000 o 20.000 euros en su cuenta de banco, puede vivir sin ningún problema durante un año. Año que le va a servir para luego regularizar su situación migratoria si así lo desease. Y otro dato que me parece muy importante y que yo lo desconocía completamente, es que Estados Unidos es el tercer proveedor de estudiantes de posgrado en España. O sea, los que estudian posgrados en España provenientes de otros países, Estados Unidos es el tercero. Increíble. Y en Europa el intercambio de estudiantes es muy grande, ¿no? Gente de otros países de la misma Unión Europea que vienen a estudiar a España, por ejemplo. Bueno, así todo, Estados Unidos es el tercer país que provee estudiantes de posgrado internacional. Es un dato interesante, Bueno, porque ahí hay otro negocio. Sí, claro, yo lo iba a decir. Caminando por las calles de Madrid, seguramente, Omar, hemos visto cantidad de estudiantes de todas partes del mundo y que necesitan alquilar pisos además, ¿no? Ese dato muy importante que menciona Eduardo amplía el concepto de que la compra de propiedades en España para alquileres temporales puede ser el mejor producto a tener en cuenta. Sí. No solamente para el turista, sino también para las personas, los jóvenes o personas que van a estudiar. No solamente carreras universitarias, sino carreras de posgrados o cursos. Y quiero hacer una mención especial con respecto
a los llamados pisos turísticos, ¿no? Es decir, cuando compramos una propiedad, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, y queremos hacer lo que comúnmente llamamos Airbnb, que significa listar nuestra propiedad en las plataformas turísticas y alquilarlas día a día como si fuera una habitación de hotel, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid nos va a exigir tener una licencia turística. Bien, ¿por qué? Porque estamos realizando una actividad comercial similar a la que realiza un hotel, en un edificio residencial y en una propiedad residencial. Las regulaciones para obtener esa licencia han cambiado mucho, se han vuelto mucho más exigentes las autoridades, por lo tanto es más difícil obtener esas licencias para es decir, llevar adelante el negocio de lo que se llama en Madrid un piso, un departamento turístico. Pero hay una alternativa que hemos estado estudiando e investigando, y es que la ley nos permite a cualquier propietario en Madrid y en España específicamente realizar contratos temporarios. Es decir, yo puedo alquilar mi departamento en Madrid por un periodo de 15, 30 días, un mes, sin necesidad de tener la licencia turística. Lo que sí no puedo hacer es promocionarlo en los sitios turísticos. Entonces, el concepto cierra de esta manera. Un inversor puede comprar una propiedad, puede comprar un departamento en Madrid, promocionarlo por sus propios canales y alquilárselo a estudiantes durante 3 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses, un año. Ese es un negocio, y además obviamente las rentas son mucho más altas que los alquileres regulares que, como decía Eduardo y Mercedes, llegan a tener duraciones de años, ¿no? Es un fenómeno que estamos teniendo en cuenta y es un producto que se lo estamos comentando a muchos de nuestros clientes, porque son alternativas válidas, completamente legales y que son muchísimo más redituables que la inversión típica inmobiliaria de comprar y rentar regularmente, donde los alquileres son muy bajos y la rentabilidad, por lo tanto, también lo es. Vamos a hablar de barrios, ¿les parece? De Madrid. Bueno, sin duda los barrios del centro siempre son los más buscados. Madrid ofrece un entramado de metro, de subte, tan maravilloso que uno no necesita tener auto. Entonces ahí ya tiene menos estrés, menos gasto, contamina menos, no tiene que alquilar coche, no tiene que preocuparse por el parking. O sea, esa es una gran ventaja que hace que también sea muy fácil trasladarse, ¿no? Pero todo es bastante La conectividad cerca. es muy buena. Muy buena, y los trenes, muy ni buena. hablar. Trenes, subte o metro, los trenes de cercanías, el AVE es fabuloso. O sea, realmente, comparado con Estados Unidos, la conectividad en España no tiene comparación. No, O sea, Estados Unidos es un país diseñado para tener autos sí o sí, para totalmente. el negocio de automotriz y punto. España no, está pensado con otro concepto y además las distancias son más cortas porque es un lugar más chico. Entonces, hablemos de barrios. El centro, siempre lo más buscado, ¿no? Toda la zona de Puerta del Sol, Gran Vía, Lavapiés, Chueca, bueno, Malasaña, que es un barrio que está de moda. Bueno, Salamanca, que es el barrio más elegante, diríamos, ¿no? Es como el barrio norte Recoleta de Buenos Aires. Sin embargo, yo también estoy observando que mucha gente alquila temporal en otros barrios que no necesariamente son los tradicionales, ¿no? Se alejan un poquito hacia Barajas, hacia otras áreas, y hay otro fenómeno que también veo que es el que trabaja remotamente. Además de los estudiantes, hay mucha gente que trabaja remotamente y puede irse a vivir a Madrid y vivir en cualquier sitio, ¿no, Omar? ¿Cómo lo ves, Eduardo? Sí, yo creo que los barrios del centro obviamente siguen siendo los más atractivos por una cuestión de conectividad y desde un punto de vista turístico es indudable, ¿no? La persona que va a visitar Madrid va a querer estar en el centro, más allá de la amplia red de comunicación, transportes y de comunicación que tiene. Los barrios periféricos, sí, coincido con vos, Mercedes,
están ahora teniendo un poco más de auge para los alquileres temporarios, pero tengamos en cuenta que nosotros cuando hablamos de inversiones y de hacer algún negocio para algún cliente, hacemos números y hablamos y pensamos en rentabilidad. Todo lo que está en el centro de Madrid cuesta mucho más. No solamente en términos de compra, sino en términos de renta. Es decir, es increíble cómo uno puede aumentar exponencialmente la rentabilidad en los barrios céntricos de Madrid. Incluso en barrios menos desarrollados como el barrio de Lavapiés, que es un barrio que está en crecimiento, es un barrio que está en pleno desarrollo, es un barrio multicultural, es un barrio que está ubicado, que tiene una ubicación, diríamos preferencial, porque está a cuadras de la Plaza Mayor, a cuadras de la estación Atocha, rodeado de barrios muy importantes como Las Letras, La Latina, Embajadores, Atocha, y caminando uno llega incluso al Parque del Retiro, que es una de las zonas más atractivas y más importantes de la ciudad de Madrid. Acá Cecilia nos pregunta, Omar, ¿de qué precio estamos hablando? ¿Qué base para invertir un piso en Madrid de los que estamos comentando? Bueno, la fórmula del real estate es location, 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 ¿no? Es decir, donde esté ubicada la propiedad es donde vamos a, obviamente, a ver cuánto debemos invertir. A ver, para darle a nuestra participante una idea promedio de lo que puede llegar a necesitar para invertir en Madrid, en un barrio como lo que estamos mencionando, Lavapiés, estamos hablando de una inversión de 130, 150 mil euros para comprar un piso pequeño. Estamos hablando de propiedades muy pequeñas. No olvidemos que el centro de Madrid está compuesto de edificios muy antiguos, bajos, no tienen más de 5 pisos los edificios. La mayoría de ellos son edificios que han sufrido reformas importantes en los cuales se han subdividido incluso las unidades, por lo tanto se venden actualmente unidades que son de un cuarto y un baño o un solo cuarto, incluso los altillos se han convertido en unidades habitacionales, ¿no? Que en muchos casos algunos los recomiendan, otros no, porque es la última parte del edificio y arriba tenemos el techo y por cuestiones de temperatura suelen ser unidades muy, muy, muy calurosas en verano, muy frías en invierno. Y hay muchas propiedades para arreglar también, Omar, para reciclar. Hay muchas propiedades para arreglar y hay otro producto, Mercedes, del cual nosotros hablamos mucho, que son los locales en Madrid, que pueden ser convertidos en vivienda. Esto es un dato muy importante para los inversores. Es decir, esa es una modalidad nueva. Es una modalidad nueva, claro, Eduardo, que es comprar un local que da a la calle, que tiene una gran ventaja en este momento y les explico por qué. Cuando yo les mencioné hace unos minutos las nuevas regulaciones para obtener esa famosa licencia turística para operar nuestros pisos de forma turística, nuestros departamentos, el Ayuntamiento de Madrid ahora exige que quienes quieran obtener esa licencia tienen que tener una unidad que tenga una salida independiente y una entrada independiente. Por lo tanto, aquellos departamentos que están en un edificio regular, tercer piso, segundo piso, tienen una sola entrada. Entonces, no podemos cumplir con ese requisito impuesto por la nueva regulación, que tiende obviamente a intentar frenar esta ola de solicitud de licencias turísticas, ¿no? Pero eso no ocurre con los locales, porque el local tiene una entrada independiente, por lo tanto el requisito más importante ahora de la licencia turística estaría cumplido si nosotros compramos un local, lo reformamos, obviamente tiene que ser a código. ¿Qué significa código? Tiene que tener determinadas características exigidas por la regulación de la ciudad, por ejemplo, determinada cantidad de ingreso de luz, determinada cantidad de ventilación. Claro. Si cumplimos con esas condiciones, lo podemos transformar en una vivienda, obtenemos la licencia de vivienda para de ese local,
Y sí podemos obtener nuestra licencia turística y trabajarlo a través de las plataformas turísticas Airbnb, que obviamente convierten a la propiedad en un producto sumamente redituable. Y además en la pandemia quedaron muchísimos locales vacíos, entonces este negocio se empezó a gestar de esa manera, ¿no? Transformar los locales en viviendas, sobre todo porque hay una necesidad de viviendas en la ciudad de Madrid impresionante. No solamente la gente que vive permanentemente en Madrid, sino, como decía Eduardo, la cantidad de turismo y de gente que va temporalmente a vivir a Madrid es increíble. Hablabas de 80 millones de Y va turistas creciendo. y va Se creciendo. espera que España supere a Francia en la cantidad de turistas que recibe al año. Hoy Francia es el número 1, España es el número 2, Estados Unidos es el número 3. Se espera que en España haya un cambio y comience a ser el país número 1 en receptor de turismo, en volumen Y de vemos, turismo. y vemos a Miami y Madrid como dos ciudades que están viviendo los mismos fenómenos, ¿no? Sí, sí, Son las ciudades estrella donde todo el así es. mundo quiere estar, todo el mundo quiere Sí. vivir, todo el mundo quiere venir de vacaciones. Y esto hace que los dos mercados inmobiliarios, Miami y Madrid, sean tan pero tan atractivos, y la comunicación que hay entre Miami y Madrid es impagable. Vuelos directos de 8 horas a buen precio, que hace que cada vez venga más gente de España a la Florida y más gente de Florida vaya a pasar sus vacaciones a España, ¿no? Sí, así es. Se da una vinculación muy atractiva en este momento. El crecimiento que está teniendo Miami, por las razones que mencionábamos, y el crecimiento que está teniendo Madrid. En verdad, yo viajo a España, a Madrid, desde que tengo 10 años, desde que era un niño con mi familia, y el crecimiento que esta ciudad tiene es asombroso. Es una ciudad impecable. Uno ve, el otro día con una inmobiliaria me va a mostrar un piso para ver y para aprender mucho de cómo funciona el mercado aquí. Me dice, no, este es un edificio nuevo, tiene 80 años. Claro, en Madrid un edificio de 80 años es nuevo. Para Miami sería histórico un edificio de Claro, 80 tal años. cual. Pero acá cuando los edificios tienen 300, 400, 500 años, claro, es nuevo. Entonces, pero así todo se ve nuevo, impecable. El mantenimiento de la ciudad es excelente. Es una ciudad, algún cliente me dijo un día, no hace muchas semanas atrás, cuando hablábamos de que él se quería mudar a otra ciudad, y yo le decía, yo estoy aquí en Madrid, y él me dio una definición que la voy a repetir muchas veces. Me dice, Madrid es una ciudad superlativa. Definitivamente, es una ciudad superlativa, donde están en el detalle, el Ayuntamiento de Madrid se dedica mucho a que esta ciudad sea realmente una ciudad superlativa. Antes de despedirnos y enganchando con los 80 millones de turistas, voy a linkear con Orlando, que también tiene 80 millones de turistas. ¿Y por qué nos vamos a Orlando? Porque también encontramos oportunidades de inversión interesantes a Orlando. Estuvimos hace poquito con Eduardo y nos quedamos impactados con el crecimiento de esa ciudad, que claro, ahora a partir de septiembre se ve aún más beneficiada por el tren de alta velocidad que va a unir Miami a Orlando. O sea que si pasaban 80 millones de turistas antes, no me quiero imaginar ahora lo que va a ser, ¿no? A partir del año próximo. Contame, Eduardo, tu impresión de Orlando, que vos conociste también el antes y el después, ¿no? Sí, en verdad me siento partícipe del crecimiento de esa ciudad, que la vengo visitando desde el año 84, 85, por ahí. O sea, unos cuantos años antes de que me mudase a vivir a Estados Unidos, y de hecho yo trabajé en una empresa que tenía oficinas en Orlando, así que he visto el crecimiento en Orlando desde hace muchos años. Y un crecimiento que no se detiene. En verdad, lo que podemos ver en Orlando es ese desarrollo y sobre todo esa creatividad que tienen los grandes centros de atracción de Orlando, que son los que la mantienen viva, ¿no? Uno va a un parque de Disney ahora o de Universal y hace unos años que no fue a ellos y encuentra cambios. No es que va a haber siempre lo mismo. Todo eso mantiene una circulación de turismo muy grande,
de los mismos Estados Unidos, que en verdad es el gran público que visita Orlando, y a nivel internacional. Y sí, en ese viaje que hicimos con Mercedes no creo que hayan pasado ni 2 o 3 meses, era ver esas posibilidades y oportunidades que hay en Orlando vinculadas con el mundo de las inversiones hoteleras. Y no me estoy refiriendo a comprarse un hotel, sino a comprar una habitación dentro de un hotel. Es un proyecto en el cual venimos trabajando, hemos hecho algunas presentaciones, seguramente en estas que hemos iniciado ahora tendremos algunos de los que desarrollan este concepto en Orlando y las bondades y ventajas que ello significa. Claro, esta compañía se dedica a comprar hoteles, ponerlos en valor, modernizarlos, luego subdividir las habitaciones para poderlas vender como unidad. Esto es el concepto condo conversion, ¿no? Que se hace desde hace mucho tiempo en Miami, convertir un hotel en unidades separadas con dueños separados, y de esa manera nosotros podemos ofrecer a nuestros inversores que disponen de menos de $100.000 y que con ese dinero no saben qué hacer, no saben en qué invertir. Con $100.000 hoy en Miami es imposible comprar nada, y diría que en Madrid tampoco, con 100.000 euros ya no se puede comprar nada. Entonces estábamos buscando un producto con buena rentabilidad, con bajo presupuesto de inversión, y finalmente encontramos esta alternativa tan interesante. Sí, creo que es buena porque estamos, como hablábamos en el caso de España, dentro de un mercado que tiene que ver con lo que es el turismo, con la rotación, con los márgenes que eso genera, y en una ciudad como Orlando, que es el principal destino de entretenimientos del mundo. Aquí pregunta alguien, ¿cuánto es el mínimo de inversión para una habitación de hotel en Orlando y cuál es la rentabilidad aproximada? Bueno, en este caso estamos hablando de un precio que va entre los 90.000 y los $95.000 aproximadamente. Ese es el número de inversión. Y la rentabilidad es por 2 años asegurada un 8%. Luego, en el tercer año, la idea de la compañía es salir a ofrecer el hotel, a venderlo a grandes grupos de inversión de Estados Unidos, a fondos de inversión, y lo venderían en el caso que puedan garantizar a los inversores un 25% de capitalización. Entonces, es un negocio donde claramente uno sabe exactamente cuáles van a ser los números en los próximos años. Y eso también le interesa mucho al inversor, ¿no? Sí, y un tema que en los pocos minutos que nos quedan me gustaría tratar, y es el de Detroit, ciudad a la cual le hemos dado mucha fuerza durante la época de la pandemia, donde fue un boom, no solamente por parte nuestra, sino por todo lo que significó el resurgimiento de Detroit, y hoy pareciera estar en un punto donde una gran cantidad de inversores están en retirada, y eso está afectando al precio de las propiedades en Detroit, por un lado, y a que no se pueda vender la propiedad de un día para el otro. Nos encontramos con que en algunos barrios, si tomamos una casa de referencia y hacemos un análisis de cuántas casas se venden una milla a la redonda, tenemos casos donde a la redonda se venden entre 40, 50, y tenemos un extremo donde tomamos una casa y analizamos cuántas casas se venden a la redonda y se venden 120 casas. Ese no sería un problema si a esa oferta la acompaña la demanda de esas 120 casas. Lo que hablábamos en un principio y ustedes mencionaban con respecto al aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, bueno, eso afecta directamente a Detroit, donde el comprador de esas casas termina siendo un local, un vecino de Detroit, que hoy se encuentra que para acceder a un crédito tiene que pensar que la tasa de interés le va a costar 2 veces y media y hasta 3 veces lo que le costaba hace 1 año y medio, 2 años atrás. Entonces, eso también dificulta hoy la salida de estos inversores que están buscando retirarse de Detroit con la cantidad de problemas que ha habido y que en algunos de nuestros
presentaciones anteriores la hemos mencionado, y tiene quizás que salir de la ciudad a un precio, en algunos casos, por debajo de su inversión. Y lo que yo hablo con los inversores cuando estas conversaciones se presentan es que analizar una inversión en Detroit en los últimos 3 años, en los cuales hubo una pandemia en el medio, que en Detroit se extendió muchísimo más, para una inversión inmobiliaria hay que darle más tiempo. Quizás si uno puede mantener esa propiedad por lo menos 3, 4, 5 años más, alquilándola a un inquilino de sección 8, que depende del departamento de vivienda, va a salir de esta situación que seguramente es transitoria y está afectando enormemente a una gran cantidad de inversores en la ciudad de Detroit. Muy bien, hemos hablado entonces de Miami, de Madrid, de Orlando y de Detroit. Y claro, seguramente la gente que nos está escuchando tiene muchísimas preguntas. Por supuesto, les ofrecemos contactarnos para hablar de cada inquietud, de cada consulta. Y voy a dejar, Mercedes, Omar, perdónenme, sí, una ciudad que me parece que tendríamos que empezar a colocar el ojo, es Dubái. Bueno. Vamos a dejarlo ahí. Para la próxima charla. Para otra charla. ¿No tenés por casualidad ahí a mano nuestros números de teléfono? Sí, pero parece que me oxidé un poco en el uso de Zoom, que hace tiempo que no tenemos estas presentaciones y me quedó sin poder sacarlo. Así que se los vamos a mandar por email. Ahí está. A los que nos están acompañando. Sobre todo porque... De todas maneras, si ustedes lo mencionan, así ya pueden tomar nota los que nos están escuchando. Sí, bueno, no? Sí, yo no quería dejar pasar la oportunidad de responderle a Juan, que nos acaba de escribir, porque él quería un poco saber los costos de la compra de una propiedad en Madrid para rentas cortas y cuánto debería gastar en términos de administración, mantenimiento, impuestos. Juan, te invito a que te contactes conmigo, podés escribirnos, te puedo pasar mi teléfono de WhatsApp y te contactas conmigo y con gusto te puedo responder esta pregunta y asesorarte específicamente con esto, porque nos llevaría unos cuantos minutos más y lamentablemente se está terminando el tiempo. Bueno, muy bien. ¿Tu teléfono, Omar? Mi teléfono es +1, quien esté fuera de Estados Unidos es +1 786 440 0981. Lo repito, es +1 786 440 0981. Y el mío es +1 305 300 8040. +1 305 300 8040. Bien fácil. Y nos vemos. Lo voy a poner el próximo mes. Sí, si lo dejan en escrito en el chat, lo claro, en el chat. Lo voy a poner ahora ya mismo en el chat. Así. ¿Cuándo sería el próximo Zoom, Eduardo, entonces, para reencontrarnos con el noticiero internacional de Real Estate? Tercer miércoles de septiembre, así que estamos hablando el 20 de septiembre. Perfecto, buenísimo. Ahí van a entonces recibir el link. Los que aquí nos han hecho alguna pregunta, como por ejemplo, Lorena, ¿disponen de propiedades en Cleveland, Ohio? No disponemos, no tenemos licencia tampoco para llevar adelante el tema inmobiliario en el estado de Ohio. Había otra por aquí. Lorena también, hay rentabilidad en los condoteles con una inversión de $100.000, sí, Mercedes mencionaba, entre 90 y 95.000. ¿Cuál es el mínimo de inversión de una habitación en Orlando? Esa respuesta la dio Mercedes. Estamos hablando de 90-95, con una rentabilidad del 8%. Juan le contestó Omar, y Cecilia es la respuesta que le dio Mercedes en un principio. Así que esas son, creo, varias de las preguntas que tenemos por aquí. Cualquier consulta nos las pueden hacer a los teléfonos al que mencionó Mercedes. Omar, gracias a todos por haber participado y nos veremos la próxima. Saludos, nos vemos prontito. Chau, chau. Adiós.